Empieza a grabar, digamos que Grabando, grabando. nos va a trasnochar con esas historias. Entonces estaba en la transición más grande del viejo Sí, oeste. sí, ¿sabe? No, lo que pasa es que era una obra de espacio no convencional. Teníamos al espectador dividido en 4 sectores de plateas y el escenario era una cruz y cada cruz tenía una salida tras escena. Entonces el espectador realmente no tenía paredes detrás, sino que tenía un corredor cubierto con telones, como una madriguera. Entonces nos tocaba salir de una escena por una arista, salir corriendo por detrás y entrar por la otra. Salir de la escena por esta y salir por la otra. Entonces todo el tiempo estábamos corriendo detrás del espectador. ¿Sí? Entonces era un trascender increíble porque eran unos corredores estrechos en los cuales estábamos todos en bombas corriendo. A veces yo era el conejo principal, pero a veces mis compañeros también eran conejos y salían un montón de conejos a escena, volvían y salían, se cambiaban en esos corredores y volvían a entrar como otros personajes. Era una cosa demasiado frenética porque estábamos todo el tiempo entrando, saliendo por diferentes partes del espectador. El espectador a veces no sabía por dónde íbamos a salir. En un momento de la obra había una Alicia cayendo del techo y éramos nosotros ella con un arnés montada en el techo y nosotros desde abajo, desde el trasescena, bajándola con cuerda. Una cosa así, pero increíblemente descrestante, una cosa súper chimba. Luego me tocaba salir, volverme un criado, salir a otra escena, luego volver al trasescena a ser conejo. De verdad la obra tenía como muchos juegos con ese tipo de entradas y salidas y era muy rápida. Es más, conceptualmente hay una cosa bellísima en ese espectáculo y es que la maestra decía, en esta obra no pasa nada, no hay acontecimiento inicial ni central. Entonces no se puede dejar pensar al espectador, todo tiene que ser rápido. Entonces la iluminación, miren que la cosa viene desde allá, la iluminación para ese espectáculo era muy abierto, pero había momentos en que la escena necesitaba separarse por luz. Entonces teníamos la mitad en verdes y amarillos, y la otra mitad en morados y naranjas. Entonces iban haciendo esto, se apagaba uno, escena de allá, 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 y teníamos que estar congelando la acción cada tanto para que sucediera la otra escena al otro lado del escenario y volver a la de nosotros. ¿Sí? Ahí hay una cosa muy interesante con los campos, con los espacios de los actores y los espacios de las escenas, y que luego se combinan a la hora de llegar la Reina Roja, porque el espacio vuelve a convertirse en un solo lugar para el juego de croquet. Ahí el plano de iluminación fue muy inteligente, yo no lo hice, lo hizo Fernando Henao. Nunca no lo dejó impreso, entonces cada que presentamos el espectáculo nos toca hacer memoria. Cambia, claro, nos toca hacer memoria de cómo lo hizo, cómo llegó allá. Entonces a veces la maestra llega más animada y dice, no, ponle otro color, no, está como muy iluminado, o a veces dice, no, está muy oscuro, y sigue siendo lo mismo. Claro, claro. Yo iluminé el espectáculo de Cacatoa Violeta en la casa de Gilberto Martínez y lo hicimos súper bien, en Elemental lo hicimos súper bien, nos acomodamos. Y como Julián decía, bueno, Pipe se acomoda, fuimos a hacer una función en Limonar, en Itagüí, y en la visita técnica, no pude hacer visita técnica, me dijeron, tenemos unas parlet. Yo dije, bueno, con parlet soluciono. Aquí no adivinan qué parlet eran, muchachos. Los cuarzos de LED que ponen afuera en las fachadas. Ajá. Esas eran las luces LED que tenían, todas en blanco. ¿Y Para de saben qué dicen yo? contar. Que no dimerizan, que entran Sí. hinchadas. No había consola, habían regletas. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos 3 en frontal, 3 en contra, con celofán. Colores por cada regleta. Véanme en el parche. Entonces, con la regleta íbamos combinando, primero los verdes, primero los sé qué, y luego combinábamos las 3 para los blancos. ¿Sí? Y yo hacía juego de Strober y todo, con los switches con los switches de las regletas. Ay, que queda en rojo, aquí queda no sé qué, porque había un efectico al inicio, un efectico de bola como de discoteca, no Strober, pero como no se podía hacer un efecto de rainbow, un efecto arcoíris ni nada, entonces lo hicimos con las regletas, ¿cierto? Yo en algún momento dije,
como doy la cátedra de iluminación hace muchos años en la universidad, unos estudiantes que tuve alguna vez decían, no, ese Pipe todo lo soluciona con chocolate de agua marina. No, el mismo ejemplo del chocolate de la agua marina. Entonces ahí dije yo, están reconociendo una marca en mi trabajo. Eso es lo que hay que cambiar. Porque cuando yo creo una marca, todos mis espectáculos van a tender a verse de la misma manera. Y el espectáculo no es para el iluminador. El espectáculo es de los artistas, de los escenificantes, del director. El luminotécnico lo que hace es subirle categoría al espectáculo, ¿cierto? Por eso es que nosotros somos los de atrás, los que no nos vemos, los que estamos en la sombra, a los que no nos importa el aplauso. Nos vale el reconocimiento, claro, que nos digan, uy, chimba tu trabajo, bacano, ¿cierto? Pero nosotros estamos todo el tiempo guiando el ojo del espectador, diciéndole qué va a ver, en qué momento y con qué textura, con qué sensación. No me mires a mí, mira el escenario. El escenario es el que te va a hablar por mí. Entonces, creo que las marcas, creo que generar una marca particular sería muy egocéntrico de parte del técnico. Entonces, como yo no quiero ser un egocéntrico sobre el escenario, intento variar, siempre intento innovarme yo mismo, preguntarme cosas diferentes en cada espectáculo. Yo quiero hacer... Muy chimba, hay una pregunta muy buena, Tavo, qué pena que No, dale, tranquilo, dale. Hay una pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué le voy a poner de nuevo a este espectáculo? Que no he hecho en los espectáculos. Y ese es el plus de cada cosa, ¿cierto? Ese es el tin, hijo de puta. Es como el martillazo en la llaga. ¿Qué tiene de más? Así sea pequeñito, así sea un detallito de fina coquetería. Ahí está mi marca, en que en ningún espectáculo pueden decir, ay, ese efecto ya lo había visto antes. No, porque me lo estoy pensando es para ese espectáculo y no para los demás. Eso sí. Yo tengo un recuerdo muy bello de aquí de mi maestro Gustavo, que a él no le gusta que le diga así, pero yo le he aprendido truquitos, las mañas. Él alguna vez llega y me dice que, ¿usted qué hace cuando se le rompe un celofán? ¿Usted cómo hace cuando se le rompe un celofán y no tiene cómo cambiarlo y tal? Yo, ay, maestro, yo no sé. Se puede reemplazar hasta el 40% del filtro con cinta de enmascarar. Cuando uno se piensa un espectáculo, lo que verdaderamente importa es lo que está ocurriendo en el escenario. Entonces, tú tienes un diseño de iluminación hecho para el Pablo Tobón y lo vas a presentar en Moravia con 2 luces, se tiene que ver parecido al Pablo Tobón. Porque si no, está perdiendo, por la parte técnica, está perdiendo características conceptuales, está perdiendo concreción, está perdiendo sensación, guayas de acero tensadas a los muros y ya tenemos barras. Colóqueme un reflector por cada planimetría, un cenital por cada planimetría, 9 cenitales en el escenario. Colóqueme, por favor, frontales RGB. ¿Sí? Ay, Pipe, te trajimos unas Parlet. Listo, monten las Parlet. Cuando fueron a montar las Parlet, montaron halógenos en una consola y LEDs en otra consola. Hey, muchachos, la consola es de 48, nos caben las LED. No, eso no se puede. Tranquilos. El protocolo de MX funciona de esta manera, y les di todo el discurso, la cátedra de cómo conectar un DMX y empezaron a trabajar con DMX, ¿sí? Se nos rompieron unos celofanes, estábamos por allá. Les digo yo, muchachos, no, Pipe, es que no hay cómo reemplazarlo, eso se rompe mucho. Y yo, mire, tienen cinta de enmascarar. Y ahí es donde viene el consejo de Gustavo. Que hasta el 40%, lo pueden reemplazar con celofán. No, pero es que la cinta de enmascarar es blanca. Y ahí va el detalle. Y es que si uno piensa cómo es la salida de color de un reflector, la potencia de la bombilla hace esto sobre el reflector, ¿sí? Las partes distales del centro focal de la bombilla golpean las paredes del reflector y hacen un cono de luz a la salida. Cuando yo le pongo una pantalla blanca, lo que hace esa salida es hacer esto. Actuar como difusor, pero me respeta el color, porque la onda de color se devuelve y sale por la parte filtrada. Por eso cuando uno coloca un difusor en un par 64, lo ideal es colocar primero el color y luego el difusor, para que no haya un doble rebote y pierdas potencia.
¿Vieron cómo una resolución técnica de mi maestro Gustavo me llevó a mí a investigar por qué pasaba ese efecto? Cuando uno se piensa un espectáculo, lo que verdaderamente importa es lo que está ocurriendo en el escenario. Entonces, tú tienes un diseño de iluminación hecho para el Pablo Tobón y lo vas a presentar en Moravia con 2 luces, se tiene que ver parecido al Pablo Tobón. Porque si no, está perdiendo, por la parte técnica, está perdiendo características conceptuales, está perdiendo concreción, está perdiendo sensación. En el preparatorio de teatro, pues me le pegué al asesor de luces, que no era profesor, porque en ese tiempo en el pensum no estaba articulado una cátedra de iluminación. En tercer semestre, cuando ya iba en tercer semestre, ya había salido con muchos grupos de octavo semestre. Yo estando en primero y en segundo, ya me habían mandado a viajar con grupos a muchas partes, a muchos festivales de teatro en Manizales, a muchos festivales universitarios, ¿cierto? En los cuales hubo muchos chicharrones que resolver. Recuerdo cuando estaba en primer semestre, me mandaron al Festival Universitario de Manizales y por error técnico mío, por desconocimiento, coloqué la acometida eléctrica envuelta al lado de la consola. Entonces venía el cable desde las fases envuelto hasta la consola, de ahí salían los reflectores. En medio espectáculo se levantó un olor a quemado horrible. Entonces, como tenía 2 consolas, cuando eran unas consolitas análogas, ¿cierto? Una Ricaute, sí, creo que era una Ricaute. Y me Alucinógeno. volteo. ¿Cómo? Las Alucinó. Alucinógeno. alunisógeno. No, Alunisógeno. 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 Entonces llego y me volteo y venía la acometida eléctrica de una de las consolas prendidas. Y me tiro yo de la consola con el zapato y taque, 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 taque. Y pum, se fue la una consola y me quedó la mitad de la batería en la otra. Y empiece a cuidar las luces de esa. Terminó el espectáculo. Vienen los técnicos de la sala. ¡Ay, qué pasó! ¿Nos ibas a quemar el teatro? Y yo, ay, muchachos, ustedes me conectaron todo esto. Yo no lo conecté, fueron ustedes. Cambien la acometida eléctrica, cambien ese cable. Entonces les tocó, para la siguiente función, cambiar todo el cableado de la acometida eléctrica y distribuirlo a lo largo del teatro hasta las acometidas, hasta la caja de breques, para que no sufriera otra vez mi espectáculo. ¿Sí ven? Entonces es el desconocimiento técnico que uno tiene con las cosas el que lleva a cometer errores. Pero yo no tenía quien me dijera que eso no se podía. Es más, yo llegué al teatro, yo recibí el teatro con unos técnicos y les dije que necesitaba y ellos me lo pusieron a funcionar, ¿cierto? Diferente cuando llegué años después al mismo teatro con otro espectáculo, ya me tenían todo dispuesto. Cuando empecé a revisar había un canal malo, yo necesitaba 12 canales y tenían 11. Me fui para la ferretería, compré un dimmer de muro y se lo puse ahí al cable de una sola luz que no era tan importante, pero para mí sí era importante los 12 canales. Entonces lo pude solucionar, ¿cierto? No solucionarles el daño técnico que tenían en el banco de dimmer, pero sí solucionar mi espectáculo bajo las condiciones de mi espectáculo, que no son las resoluciones más agradables del mundo, que no son las resoluciones más técnicas, pero que funcionan. Claro, pero hay una cosa también, cabe aclarar que yo a Felipe nunca le he enseñado pues nada, o sea, no soy su maestro, ni su mentor, él ha aprendido, pero esas preguntas, digamos, esas preguntas del qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, sí son preguntas que a nosotros siempre nos han enseñado cuando actuamos. O sea, les cuento un secreto para los que no saben, yo también actué. Yo sí lo sé. Sí, tú lo sabes. Entonces, esas preguntas del qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, es las que nos llevan a nosotros a resolver todos los intrínculos de la escena, desde la dramaturgia, ¿sí? Desde la puesta en relieve, porque es que a ti te dicen, listo, necesito que me ilumine esta obra de teatro, lo primero que usted tiene que decir es ¿cómo? ¿Cómo la voy a iluminar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se desarrolla la historia de esta obra? No, en tiempo real, en tiempo pasado, en tiempo presente. Eso es lo que te iba a decir, la cronología de los espectáculos no obedece a la cronología normativa. El espectador viene y se sienta 1 hora, pero en el espectáculo pueden pasar 200 años. O sea, los cronotipos, la concepción temporal varía
dependiendo los contextos que usted le ponga a la iluminación sobre la puesta en escena. Imagínese. Ya como ya empezamos a hablar de cronotopios, de cronologías, ya. el espacio ficcional y el espacio real, el tiempo, cómo se comporta. tiempo, claro, espacio, ¿no? Claro, el La espacio, heterotopía. cuando las cosas son escenificables, obedecen al espacio del imaginario. El espectador viene a imaginar. El tiempo real es el tiempo en el que el espectador se sienta, ¿cierto? Se sentó 2 horas, se sentó 1 hora, se sentó media hora. El maestro Ángel Ancona de México, gran iluminador del mundo, hablaba propiamente de eso. Decía, nunca hay un espectáculo con mucha luz y nunca hay un espectáculo con poca luz. Porque es el concepto, ¿no? O sea, es el concepto. Yo me siento a ver un espectáculo de Felipe y mi concepto, mi pensamiento, mi perspectiva me dice, no, eso está demasiado iluminado. Pero yo tengo que conocer toda la puesta en relieve y todo el pensamiento y todo lo que corrió y todo lo que la información que le botaron a Felipe para poder entender si está muy iluminado o no. También hay espectáculos que están, uno podría decir, no, eso está muy oscuro. Oscuro. Pero, a ver, ¿qué es lo que está planteando o lo que quiere plantear según la puesta en relieve? Hay técnicos que sí se descachan, pues, y se agarra, pues, porque simplemente no les dio la gana, pero... Sí. Pero más allá de eso, si nosotros nos sentamos a estudiar el cómo, cuándo, por qué y para qué, y en dónde, vamos a sacar cosas muy interesantes. Muchachos, ¿qué las preguntas? ¿Se encalambraron con Felipe? Ustedes conocen la sala del pequeño teatro, la sala grande, que tiene equipos en los equipos. Hace 2 años iluminé un espectáculo de una maestra bailarina que fue coreógrafa del Circo del Sol, Marta Echavarría, y me dice Edison, el técnico del teatro, pero es que está muy oscuro, es que son muchas luces. Muchachos, y el efecto era la bailarina en proscenio centro de una calle a 50 centímetros de altura, cortada, le cogía solo la cabeza y el torso. Y desde una luz de piso cortada, le cogía de la cintura para abajo. Entonces eran estas 2 luces haciéndole así. Simplemente cortándola, y todas al 50% en un 154, en un chocolate. Cortadita, exacta, una calle estrechita. Y ella solamente hacía la coreografía ahí. Y ya, o sea, no había luz de nada más. Y el cuerpo de ella se veía que hacía eso, o sea, se veía partido literal, se veía partido. Y allá hay muy buenas luces, pero la decisión mía como diseñador era que ese momentico en particular, ella se iba a ver deforme, se iba a ver cortada, ¿cierto? Porque no me interesaba verla demasiado iluminada. Así después pasar a una calle diagonal con 2 elipsoidales cruzadas, súper brillantes, con un ambiente general lila, ¿sí? Porque era la paleta de color que estábamos usando en ese espacio, ¿cierto? Pero ese momentico en el cual ella estaba más cercana al espectador era cuando más vulnerable se sentía. Por eso, en ese momento yo decidí fraccionarle el cuerpo con la luz, cortarla. Y ahí estuvo el concepto de la pieza, ¿sí? No importa cuánta medida de la luz haya, lo importante es que podamos generar una sensación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.